día de hoy en una nueva sesión académica muy importante que nos va a ayudar a comprender un tanto cuál es nuestro papel frente a la toma de decisiones públicas, ¿no? Siempre escuchamos el clamor, digamos, del pueblo decir estas cosas no cambian, deberían tener otro rumbo, pero ¿cuál es nuestro papel en la toma de decisiones? ¿Tenemos los mecanismos para poder participar? ¿Existen las formas que nos permitan tratar de incidir en la política, en la construcción de planes, programas y proyectos? ¿Tenemos esa posibilidad? Si la hay, ¿de qué depende? ¿De su efectividad? ¿Depende de nuestro interés, de nuestra capacitación? Y esto, ¿cómo nos ayuda a tener una mejor relación con el gobierno? Bien, estos temas son tan importantes hoy en día para el cierre de brechas. Recordemos que las brechas son consideradas como estas limitaciones que se dan al desarrollo del bienestar individual y colectivo en nuestro territorio. Entonces, el día de hoy vamos a abordar justamente ya la participación ciudadana desde los diferentes espacios de participación que hay en nuestro país. Un tema tan importante para saber si realmente tenemos la oportunidad de incidir en la toma de decisiones. A continuación voy a compartir el PPT, si me permiten, por favor. Perfecto. Entonces, los temas a desarrollar en cuestión son mecanismos de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para el cierre de brechas socioeconómicas, regional y local, y la relación que se puede dar entre el gobierno y sociedad. Antes de hablar de la participación ciudadana, es importante saber quién es el que puede participar. Y saber quién es el que puede participar nos lleva a analizar justamente la ciudadanía. El ciudadano es el que participa, ¿verdad? ¿Y quién es el ciudadano? Es aquel que tiene esas condiciones, ese reconocimiento dentro del territorio para ejercer deberes y derechos. La literatura académica nos dice que por lo menos podemos tener tres tipos de ciudadanía. Hay una ciudadanía civil, cuando nosotros podemos, digamos, tener esa libertad de expresión, de tener propiedad, de pensamiento, establecer contratos, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, algunas de estas cuestiones están prohibidas. No se puede dar el ejercicio de una ciudadanía civil. La ciudadanía social, por ejemplo, es cuando nosotros somos pasibles justamente de un bienestar que nos asegura el estado donde nosotros estamos. Sabemos que a lo largo de la historia del Perú esto no ha sido así, ¿verdad? De hecho, en algún momento han habido en la separación de ciertas clases, en algún momento también se ha hablado hasta de esclavitud. Y podemos también entender a la ciudadanía política como esa capacidad de elegir autoridades o de ser elegidos. El ciudadano puede ejercer este conjunto o este tipo de ciudadanías. Si analizamos la historia, podemos observar que siempre ha habido, digamos, algunas limitaciones a este ejercicio, ¿no? Tanto en la ciudadanía civil, política y social. Hoy en día ya hemos avanzado en el reconocimiento de ciertos derechos. De hecho, nos encontramos en un Estado democrático con un conjunto de normas que de alguna forma garantizan el ejercicio de estas dimensiones de la ciudadanía. Ahora, este concepto de ciudadanía es el que siempre se ha tenido, pero hoy en día, en el avance de la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la sistematización, el uso de las tecnologías de información y comunicación, también hablamos de una ciudadanía digital, por ejemplo. Y una ciudadanía digital es poder ejercer nuestros deberes y derechos en el marco de plataformas de tecnologías de información y comunicación, ¿no? El ejercicio de una ciudadanía, por ejemplo, se va a realizar en este ámbito cuando tenemos esa capacidad, por ejemplo, de buscar y obtener información, de poder comunicarnos, entretenernos, capacitarnos y educarnos, tramitar con organizaciones públicas y privadas, operar en la banca con sistemas financieros de manera virtual, comprar o vender productos. Todo esto de alguna manera nos cataloga, nos lleva a un siguiente nivel, si se quiere, del ejercicio de la ciudadanía, una ciudadanía digital.
una ciudadanía digital que en nuestro país presenta una heterogeneidad, ¿no? Que por ejemplo, cuando analizábamos un poco la data que tenía la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, veíamos que desde el 2017, 18, 19, más de la mitad, más de 16 millones de peruanos todavía no tenían ninguna de estas competencias, ninguna de estas capacidades de las que he mencionado. Y eso, por supuesto, no permitía que puedan ejercer una ciudadanía digital. De hecho, esta misma data de la futura política de transformación digital que se está gestando, también nos decía que la penúltima capacidad que ejercíamos los ciudadanos era para educarnos. Increíblemente, a veces nos quejamos de la educación, pero no aprovechamos las TICs justamente para educarnos. Hoy tenemos hasta cursos gratis que se pueden llevar en diferentes plataformas que hay en el mundo. A veces solo te cobran, digamos, el certificado, pero la educación viene de prestigiosas universidades. Y en el diagnóstico de esta futura política, vemos que era el penúltimo o la penúltima capacidad que era utilizada. Claro, entendemos que ahora en el tiempo de pandemia eso ha podido modificarse, ¿no? Bueno, eso como una nota al pie de página, ¿no? Pero digamos, también podemos concebir hoy en día una ciudadanía digital que nos permite seguir ejerciendo de manera más rápida, instantánea, nuestros deberes y derechos. Entonces, con todo eso, el ciudadano, ya con todas estas particularidades, puede de manera individual o colectiva, ya, participar, incidir, influenciar, ¿dónde? En la toma de decisiones. ¿Y qué significa que el ciudadano puede participar en la toma de decisiones? Significa que el ciudadano ha dejado de ser un sujeto pasivo, o como se le puede denominar, sujeto beneficiario. Es decir, no solamente va a recibir la provisión de servicios, información y demás, sino que ahora se convierte en un actor estratégico. ¿Y qué significa que se convierte en un actor estratégico? Que participa, influye, colabora y puede modificar algunos aspectos de la toma de decisión. Pero para que esta participación se pueda dar, mínimamente tienen que estar asegurados dos componentes claves. ¿Cuáles son estos dos componentes? Los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Que son como esas bisagras que nos van a permitir justamente influenciar en la toma de decisión. Y por supuesto, que esté reconocido y se pueda ejercer los deberes y derechos de un ciudadano, porque recordemos que a veces el ejercicio ciudadano puede ser suspendido, ¿verdad? Por sentencia, en fin. Entonces, estas dos condiciones tienen que estar dadas justamente para promover una participación ciudadana y para pasar de la pasividad, sujeto beneficiario, a ser actor estratégico en la toma de decisiones. Por supuesto, en nuestro país esto es reconocido constitucionalmente. Si nosotros podemos revisar el artículo 2 de la Constitución Política del país, está reconocido que nosotros podemos participar de manera individual o asociada. Y esto también se va a fundamentar a través del conjunto de normativas que tenemos, por ejemplo, en la Ley de Bases de Descentralización, ¿no? Este proceso de descentralización que el último esfuerzo que se concretó a partir del año 2002. Dentro de la norma hay, digamos, procesos que promueven la participación. Dentro de la creación de gobiernos regionales, municipales, en los presupuestos, en los procesos de modernización de la gestión pública, también se promueve la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que hay un conjunto normativo que está promoviendo que nosotros podamos incidir en la toma de decisiones. Una pregunta podría surgir, Daniel, pero esto es solamente un conjunto de normas. Esto no se hace efectivo. Yo no siento que puedo participar. ¿Ok? Sigamos viendo entonces si realmente tenemos esos espacios para poder participar. En la ciudadanía digital, por ejemplo, para ejercer la ciudadanía digital, también ya tenemos todo un componente
un conjunto de herramientas e instrumentos normativos para poder participar. Hay un gran esfuerzo de parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM que ha coadyuvado o está coadyuvando a una transformación digital, donde el uso de las tecnologías de información y comunicación es el futuro para la producción de bienes y servicios, para la construcción o para coparticipación del ciudadano en espacios virtuales. Sumamente interesante también que releva la ciudadanía digital. Ahora, los niveles de participación de cada ciudadano no es igual, ¿verdad? No todos participamos de la misma forma. Y de hecho, hay ciertos niveles que nos llevan a ver quién participa más o quién participa menos. Dentro, digamos, lo que hemos observado, podemos encontrar por lo menos 4 niveles de participación. El primero es el informativo, luego el segundo es en el cual se nos consultan, el tercero es el colaborativo y el último es cuando estamos nosotros empoderados. Expliquemos cada uno de estos niveles de participación. Cuando nosotros, digamos, nos informamos, de alguna forma estamos tratando de tener una participación indirecta luego, ¿no? Nos informamos y luego de repente vamos a tomar una decisión, como por ejemplo la que pasa en las elecciones, ¿no? Si no nos informamos, de repente ni siquiera participamos. A veces tenemos un comentario, hey, por favor, decide, ¿no? Infórmate y decide. Uno se informa y dice, ah, no, yo tengo que participar. Y vamos a las urnas a participar. U en otros eventos que encarnen justamente esta primera forma de participación. No obstante, la información que tenemos hoy en día no es igual para todos. Sabemos que hay departamentos, sabemos que hay ciertos lugares donde hoy en día no llega la información o llega más tarde de lo debido. Es más, hay información que incluso es falsa, que hoy en día está pululando por las redes, hoy en día hasta probablemente, ciertos diarios también estén propalando, ¿no? Habría que verificar eso en todo caso. Esto nos habla de que también hay una asimetría de información, ¿no? Y que polula justamente también la información falsa. Y eso, cuando esto se da, puede condicionar aún el nivel más bajo de participación de un ciudadano. Es preocupante, ¿verdad? Un segundo nivel de participación es cuando se nos consulta, cuando nosotros podemos emitir nuestras opiniones, nuestra percepción, lo que nos parece, por ejemplo, sobre determinada decisión o sobre algún aspecto de decisión que se va a tomar, salud, educación, trabajo. Un ejemplo de eso puede ser las encuestas, ¿no? Hay encuestas o también pueden ser los censos. Por ejemplo, el último censo que se ha realizado, ¿cuándo ha sido? En el 2017. El anterior fue en el 2007, ¿no? Y entonces se nos ha consultado y nosotros hemos respondido a estas preguntas. Y con ello se va a tomar decisiones. Es un insumo, ¿verdad? Que al final lo van a tomar en cuenta de manera gradual, parcial, de manera total. Va a depender del tomador de decisiones. Un tercer nivel de participación, ya vamos subiendo, digamos, en la escala, es el colaborativo. Y ese que, por ejemplo, se presenta hoy en día en la construcción de políticas públicas. Por ejemplo, hoy en día existen algunas políticas públicas como la Política Nacional de Cultura, por ejemplo, que ha sido creada de manera participativa, colaborativa, se ha juntado a diversos grupos que han participado, o la política de lengua, oral y tradiciones, que también es del Ministerio de Cultura. Es más, hoy, con el CEPLAN, que ha sacado una guía de políticas nacionales, ¿ya? Se promueve justamente que se puede incorporar estos grupos para que al final tengamos un mejor diagnóstico, tengamos una legitimidad en la construcción de decisiones. Muy importante. Un cuarto nivel tiene que ver ya cuando el ciudadano es consciente de que quiere participar, tiene las competencias necesarias para poder tratar de construir soluciones, tratar de construir decisiones. Y la parte institucional, las entidades públicas, solo coadyuvan, justamente, solamente moldean, solamente sirven de soporte. Es aquí cuando el ciudadano tiene plena autonomía.
tiene plena autonomía para poder tomar decisiones. Por supuesto, este último nivel es bastante difícil de llegar, supone ciertas condiciones, ¿no? De hecho, podemos decir que los niveles de participación de cada ciudadano, por lo menos, va a depender de tres factores, digamos. En principio, ¿de qué va a depender? Del interés del ciudadano o de las posibilidades que tenga para poder participar, ¿no? Muchas veces tenemos ciertas condiciones sociales que nos obligan de alguna forma a tener otras prioridades, ¿verdad? O simplemente a veces estamos desencantados de la realidad, de las cosas que vemos en la administración y decimos, no queremos participar. Y se puede generar un proceso de desafección, ¿no? Nos alejamos de la cosa pública, creemos que todo está mal, digamos. Puede ser uno de los factores. Otro factor que de alguna manera nos ayuda a tener un nivel de participación es la existencia de espacios, de mecanismos de participación, los cuales va a depender si estas son tomadas en cuenta, son vinculantes o solamente son consultivos, ¿no? Que van a tener solamente un cierto tipo de influencia. Y un tercer factor que puede coadyuvar al nivel de participación que tenemos tiene que ver con las competencias y habilidades que nosotros estamos teniendo. ¿Ya? Si estamos preparados, estamos informados, conocemos la norma, estamos al día, sabemos la metodología, y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Capacitarnos. Por ejemplo, esta conferencia, esta sesión académica que estamos teniendo hoy en día, contribuye justamente a abrir un poco más el baúl de conocimientos y nosotros podamos tener insumos para tener nociones de cómo participar, para tener nociones sobre qué aspectos podemos investigar más, ¿verdad? Entonces, esos factores de alguna manera nos dan una idea de por dónde podría ir el nivel de participación en un determinado territorio o simplemente nos puede ayudar para examinarnos a nosotros mismos por qué o no estamos participando, ¿no? Ahora, de acuerdo a una primera clasificación, ¿ya? Vamos a ver aquí dos tipos de clasificaciones de mecanismos de participación o espacios de participación. Una primera clasificación puede hacerlo desde el nivel nacional, regional y local, ¿no? Tenemos diferentes espacios de participación. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Que es, digamos, es el más alto espacio de decisión donde participa, pues, los partidos políticos con representación en el Congreso, la sociedad civil organizada, la academia, ¿no? Y que, por ejemplo, como fruto de esto, se han construido las políticas de Estado, como fruto de ello se han tomado decisiones tan importantes como, por ejemplo, hoy en día se ha construido la visión al 2050, ¿no? Con el apoyo del CEPLAN, una visión al 2050 que va a orientar la planificación estratégica de nuestro país, buscando, sobre todo, que las personas alcancen un potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación, que haya un desarrollo sostenible con empleo digno, un Estado moderno que responda con valor público justamente a las necesidades y expectativas, fortalecer nuevamente también la sociedad democrática y tener una gestión sostenible del territorio, ¿no? Esto ha sido construido ya en el Foro del Acuerdo Nacional. De hecho, hay metodologías participativas que han implementado a nivel regional, a nivel local, donde justamente a través de talleres de discusión se ha construido esta visión al 2050. Otro espacio ya de participación es la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, un espacio sumamente importante que lo que hace es promover el diálogo, ¿ya? Para alcanzar, digamos, la articulación entre los esfuerzos que hace el Estado, la sociedad civil, el sector privado, y para luchar contra la pobreza. Y en ese marco lo que hace es establecer mecanismos de coordinación entre el gobierno, la sociedad civil, y con ello lograr transparencia, eficiencia, sistemas de información que nos ayuden a tomar también buenas decisiones, ¿no? De hecho, hay un avance significativo en el aspecto social,
en el desarrollo de capacidades, en el tema económico también, para el trabajo digno, en lo político institucional, seguir fortaleciendo, por ejemplo, los espacios de participación y la descentralización, y también para tener una gestión ambiental adecuada, ¿no? Ahora, la mesa de concertación se ha descentralizado y lo podemos hallar en el nivel regional, en el nivel local, y aborda diversos temas, ¿no? Entonces también es un mecanismo importante al cual nosotros nos podemos sumar. Desde el espacio regional también tenemos, por ejemplo, los consejos de coordinación regional. Estos consejos de coordinación regional son también muy importantes porque se constituyen en el nexo entre el gobierno regional, la sociedad civil y las alcaldías provinciales. De hecho, los reúne a ellos para de esta forma poder construir pues planes anuales, presupuestos participativos, colaborar con el Plan de Desarrollo Regional Concertado, entre otros, ¿no? Hay una cuota de cada sector, ¿no? De cada actor importante, gobierno regional, alcaldes y la sociedad civil. También tenemos, por ejemplo, en el nivel local, los consejos de coordinación local, provincial y también distrital, ¿no? Y desde este punto cumplen la misma función que el regional. En el caso provincial, une justamente la sociedad civil, las alcaldías provinciales, por ejemplo. En el caso distrital, igual, ¿no? Al alcalde, la sociedad civil, ¿no? Y tratan de qué cosa? Construir planes de desarrollo provinciales o distritales, tener prioridad en la inversión, proponer proyectos, entre otras cuestiones, ¿no? Alguna vez se dijo que lo que debería hacerse con estos mecanismos de participación es, por ejemplo, tratar de fortalecerlos y volverlos vinculantes, ¿no? Porque probablemente una de las falencias que este pueda tener es que son consultivos aún, y digamos, las decisiones que se toman en estos espacios pueden o no ser tomadas en cuenta luego en, digamos, en el momento de dar el puntillazo final para una política, para un programa, para un proyecto, ¿no? Hay otros espacios también que podemos conocer. Hay diversos mecanismos de participación, ¿no? Lo que podría resaltar, por ejemplo, hoy en día, ya que se están construyendo instrumentos de planificación estratégica, instrumentos que sirven para guiar, digamos, políticas importantes como la educación, por ejemplo, son el COPARE, por ejemplo, ¿no? El Consejo el Consejo de Participación Regional de Educación, donde participan diversos actores de la sociedad civil, ¿no? Están los profesores, están los alumnos, los padres de familia, los alcaldes, editor regional, etc. Y juntos construyen, por ejemplo, lo que es el proyecto educativo regional. Igual pasa con el COPALE, por ejemplo, ¿no? El Consejo de Participación Local de Educación. Participan los alcaldes, los padres de familia, en fin, y crean proyectos educativos locales con mucha participación. Y de hecho es importante que las organizaciones encargadas de dirigir esto hagan que participen, porque una de las cuestiones importantes de la participación es que no solamente va a significar el involucramiento, tener un buen diagnóstico, sino que le da legitimidad al instrumento. Y tercero, es que lo que va a hacer es que va a tratar de tener una mayor probabilidad de éxito en la implementación. Recordemos que cuando hay instrumentos, normas, programas que no han sido construidos de manera participativa y, por ejemplo, han sido muy sensibles, han ocasionado por lo menos dos inconvenientes grandes. O uno, no ha sido exitoso en su implementación, o ha ocasionado conflictos sociales. Entonces, muchas veces es bien estratégico, más allá de que es lo adecuado, tratar de trabajar con la comunidad, tratar de recoger un buen diagnóstico y tratar de involucrarnos para asegurar el bienestar común, ¿no? Pero vemos que así como los espacios de participación o los mecanismos que he presentado, hay muchos, hay un montón a nivel regional, nacional y local. Alguno de estos ustedes ya seguramente lo conocen o han podido participar, ¿no? Para ejercer la ciudadanía digital, por ejemplo, tenemos el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Este espacio que lo que va a permitir, por ejemplo, es la coparticipación de la ciudadanía, ¿no? O sea, va a haber una co-creación
donde la academia, la sociedad civil, el sector público, el sector privado, los ciudadanos participemos en el diseño de servicios públicos para transformar nuestro país. Recordemos que las políticas públicas se implementan en planes, programas y proyectos. Y el elemento más concreto de una política pública son los servicios. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿qué hace el Estado peruano por nosotros? Muchas veces nosotros no sabemos qué responder, ¿verdad? Decimos, no, no hace nada, ¿no? Pero en realidad tendríamos que examinar si estamos recibiendo algún servicio público. A ver, veamos. Si es que tenemos hijos, ¿nuestros hijos están educando? Sí, recibimos servicios públicos. ¿Hemos recibido la vacuna? Sí, sí recibimos servicios públicos. ¿Nos hemos atendido con el SIS? Sí, sí hemos recibido servicios públicos. El problema puede ir por otro lado, que de repente no hay una calidad en los servicios públicos. Eso es otra cosa. Entonces hay que mejorar el funcionamiento del Estado a través de la participación, creación de servicios de calidad para tener un mejor bienestar, para que el servicio que otorgue el Estado sí tenga valor público, ¿no? Y vemos que desde el espacio, digamos, de las plataformas virtuales, también ya se está creando la participación desde el gobierno, en este caso desde el liderazgo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Hay otros instrumentos también muy importantes, ¿no? Como el presupuesto participativo, ¿no? Donde tanto puede ser regional, local, nos organizamos y sentamos las prioridades justamente que queremos que se implemente en nuestro territorio. Hay todo un conjunto de medidas que nos lleva a que nosotros podamos participar, podamos incidir en que el presupuesto que tiene nuestro determinado gobierno local se pueda implementar de acuerdo a lo que queremos. De hecho, si alguno de ustedes quiere hacer el seguimiento correspondiente, por ejemplo, hay una plataforma que podemos seguir para ver cómo va el presupuesto participativo, por ejemplo, esto que es tan conocido en nuestro territorio. Aquí vamos a dejar la página, pero por ejemplo vamos a entrar como prueba, ¿sí? A ver, me permiten, vamos a ver si carga. Un momento, por favor. Vamos a ver si carga. Para poder... ya. A ver, vamos a darle clic aquí a esta página. Por supuesto, los PPTs se van a compartir, no se preocupen, ¿sí? Le vamos a dar clic aquí y se va a abrir la página, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápidamente porque el tiempo a veces nos gana. Y, por ejemplo, vamos a observar, acá los gobiernos regionales y locales pueden acceder, ¿no? Tienen un usuario y contraseña, pero nosotros somos ciudadanos, ¿no? Entonces vamos a ingresar desde la ciudadanía. Vamos a poner en esta oportunidad gobierno regional. El 2022 aún no está, pues, ¿no? Vamos a ponerle 2020, ya. ¿De qué región le ponemos? A ver, ya que estamos en Cusco y Piura, vamos a ponerle Cusco, por ejemplo, ¿ya? Cusco. Y le damos ingresar. ¿Ok? Entonces, en este aplicativo vamos a ver, por ejemplo, las operaciones que se tienen, ¿no? Quiénes han participado, el equipo técnico, ¿no? Le damos clic y vamos a ver todo. Entonces, es una plataforma que nos va a permitir justamente conocer parte del proceso participativo. ¿Y para qué es esto? Para poder hacer el seguimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, es sumamente interesante que nosotros podamos examinar este mecanismo, podamos tener conocimiento, ¿no? Para mayor profundización, vamos a dejar la página para que ustedes puedan investigar, ¿no? Porque también lo que promovemos a través de estas sesiones es el desarrollo de líneas de investigación, también el mejoramiento de servicios públicos, de las plataformas, ¿no? Entonces, en el marco de todo lo explicado, ¿ya? De los mecanismos de participación nacional, regional y local, yo quiero hacerles una pregunta que a continuación va a aparecer en sus pantallas y ustedes van a poder seleccionar si han participado o no. La pregunta es, ¿ha ejercido su ciudadanía a través de algún mecanismo de participación nacional, regional o local? Por favor, conteste con toda sinceridad.
si ha ejercido esa ciudadanía, eso que tanto a veces reclamamos. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, por favor. A ver, de acuerdo a los elementos que estamos viendo de las personas que responden, vemos que sí, ¿no? Piura y Cusco tienen, sí, al parecer, un porcentaje mayoritario de participación, ¿no? Por favor, sigamos votando para poder observar, veamos. Bien. Bueno, ya somos un grupo muy importante. Vamos a cortar allí, vamos a finalizar la votación, ¿sí? Compartimos los resultados y vemos, pues, hay un 58% de los participantes que sí ha participado, frente a un 42% que no lo ha hecho. O sea, no está tan lejano, hay como que la mitad sí y la mitad no. Esto nos debe llevar a la reflexión para saber que sí existen mecanismos de participación, sí existen formas de poder incidir a nivel nacional, regional, local. El tema está en informarnos más, el tema está en tratar de también tener el interés de participar en ello, ¿no? Entonces, eso es un punto para la reflexión. Genial, seguimos. Otra clasificación muy importante sobre la participación ciudadana o los mecanismos de participación ciudadana es el que mira la participación desde la función que tiene el Estado. Es decir, el Estado tiene una función electoral, una función jurisdiccional, legislativa, ejecutiva, fiscalizadora, y de acuerdo a esas funciones vemos cómo los ciudadanos podemos participar, incidir, influenciar en estas funciones que tiene el Estado. Veamos entonces. Una primera, digamos, participación lo hace de acuerdo a la función electoral, ¿no? Sabemos que el Estado peruano tiene una función ya a través del sistema administrativo electoral, ¿no? O PRMIE, Jurado Nacional de Elecciones, de organizar procesos electorales para generar el recambio de las autoridades a nivel nacional, regional y local. En ese marco que contribuye a la democracia, nosotros como ciudadanos tenemos también ese derecho de poder participar, ¿no? De poder ser elegidos y poder elegir también a nuestras autoridades. Ahora, si observamos la data, ¿ya? Las últimas elecciones generales, por ejemplo, vemos que la población electoral eran más de 25 millones de peruanos, ¿ok? Digamos, un millón más que las elecciones congresales extraordinarias que se dio y 2 millones más que en las elecciones del 2016, las elecciones generales. Pero veamos un poco el nivel de participación en esta primera función. Miren, en las elecciones pasadas, ¿ya? De los 25.287.954 electores, los que participaron fueron 17 millones, más de 17 millones. Y el total de ausentes, más de 7 millones de peruanos que no ejercieron su participación electoral. Preocupante, ¿no? Más de 7 millones. Prácticamente unos 3 millones más sería todo Lima, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ahora, veamos, por ejemplo, por cada departamento. En Cusco, por ejemplo, Cusco tiene 1.025.280 electores hábiles para las elecciones pasadas. ¿Cuántos fueron los ausentes, los que no ejercieron esta participación? Más de 271.000. Y esto representó el 26%, miren, una porción interesante. Veamos qué es lo que pasó por provincia. Miren, dentro de las provincias que tuvieron más ausencia, que no participaron, fue Cusco, donde fue con 84.099, el 23%.
¿no? Entonces, hay un, digamos, hay un nivel de ausencia importante que pasó en estas elecciones. Vayamos a ver ahora a Piura. ¿Qué pasó con Piura? Piura tiene 1.396.448. ¿Cuántos fueron los ausentes? Más de 464.000 personas. En Cusco fueron 271.000. Aquí ha sido como el doble de personas que no han participado y ha representado más del 30%. Vamos a ver cuáles son las provincias donde, digamos, hubieron más ausentes. Piura, otra vez, 179.837. Entonces, a veces nosotros tenemos la oportunidad de participar, de cambiar el destino, de elegir de repente a alguien que probablemente, de acuerdo a las necesidades, pueda tener una mejor visión, pero no estamos aprovechando esta participación que puede ser una de las participaciones de repente más simples, probablemente, algunos podrían decir, porque ir a votar para algunos puede ser simple, ¿no? Pero para otros puede ser una condición de civismo muy importante. Pero aún así, no estamos participando. Estas elecciones generales son demostrado el gran ausentismo que hay. Sigamos pasando a otra función que tiene el Estado peruano. Tiene una función también jurisdiccional. En esta función jurisdiccional, por ejemplo, tiene que ver con la justicia ordinaria que se imparte. Aquí podemos ver que no hay mecanismos de participación directa, pero de alguna forma hay ciertos niveles donde a esta justicia sí podemos incidir. Por ejemplo, cuando hablamos de la elección ya de los jueces de paz, de alguna forma vamos a incidir en la justicia que se imparte pues en la comunidad, en el territorio donde se está implementando eso. Recordemos que el juez de paz pues es un integrante de la comunidad, es un ciudadano reconocido, respetado, ¿no? Que incluso a veces se eligen por elecciones democráticas o incluso es elegido a veces por la misma comunidad y que tiene como función básicamente tener un rol conciliador, que él va a gestionar un poco los conflictos, un poco las tensiones que se dan sobre la base de las costumbres. No es necesario que sea un abogado, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, desde ahí un ciudadano ejemplar, digamos, puede incidir en la justicia ordinaria que se imparte en ciertas comunidades, por ejemplo. O también las rondas campesinas, que de acuerdo a esta ley, a la ley 29.824, ¿ya? Una ley que regula la elección de los jueces de paz, ya es la que nos va a decir que también las rondas campesinas pueden participar justamente en los lugares donde hay juzgados de paz, para tratar de colaborar con la justicia de ese lugar, ¿no? Entonces, de cierta manera podemos incidir también dentro de la justicia que se imparte en nuestro país. Ahora, tenemos también otra forma de participar, de acuerdo a la función legislativa que tiene el Estado peruano, ¿no? Y de acuerdo a esta función legislativa que tiene el Estado peruano, lo que le lleva a hacer reformas constitucionales, formación de leyes, ordenanzas, decretos, referéndum, el ciudadano peruano también puede participar, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en el tema de iniciativas de reforma constitucional. Sabemos que, de acuerdo a la constitución política, por ejemplo, ¿ya? Toda reforma constitucional debe ser aprobada en principio por el Congreso, ¿no? Por una mayoría absoluta, ¿no? Y debe ser ratificada por referéndum. Pero también, digamos, una reforma constitucional puede darse si el Congreso se obtiene, digamos, en dos legislaturas, una votación favorable que sea superior, digamos, a los 2/3 del número legal de congresistas que hay, ¿ya? Esa es una forma. Pero la otra forma es que por iniciativa ciudadana, ya con previa recolección de firmas, que tiene que ser del 0.3% de la población electoral, también se pueda promover un proceso de reforma constitucional. ¿Y en qué consiste esto? Por ejemplo, ¿no? Esto va a consistir en que el ciudadano lo primero que tiene que hacer es pues comprar el kit electoral,
¿no? Tiene que rellenar un formulario, paga también un derecho por el trámite y tiene que adjuntar ese proyecto de reforma, ¿no? Que tiene que contener, pues, una exposición de motivos, un análisis de costo-beneficio, el impacto de vigencia de la norma, la fórmula legal, entre otras cuestiones que tiene un proyecto de reforma constitucional. Luego de eso tiene que recabar firmas, ¿no? El 0.3% de la población electoral nacional. Y cuando ya termina de recabar esas firmas, se lo tiene que remitir al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones se lo envía al RENIEC y el RENIEC lo que hace es dar la verificación de las firmas. Una vez que verifica que el cumplimiento está hecho, lo siguiente es que ese proyecto se va a trasladar al Congreso de la República por el trámite correspondiente y luego va a ser votado justamente en, digamos, en el Pleno, ¿no? Va a pasar la comisión y todo el proceso que ya tiene, ¿no? Comisión y luego el Pleno, y ahí ven si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Eso es, digamos, el conducto que tiene. ¿Que podemos incidir? Sí, aquí solamente es organización, ¿verdad? Luego también tenemos en las iniciativas de formación de leyes. Ahora, las iniciativas de formación de leyes se sustenta en la ley 26.300, la ley de participación y control ciudadano. Esta es la ley, digamos, básica de participación ciudadana en nuestro país. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, para tener una iniciativa de formación de leyes? Tenemos que adquirir el kit electoral en la OMP. Casi tiene el mismo procedimiento. ¿Qué más? Debemos tratar de recabar las firmas, ¿no? Otra vez, el 0.3% de la población electoral nacional, ¿ya? Recogemos esas firmas, todo, se lo pasamos al Jurado Nacional de Elecciones, hay una verificación y que luego de cumplir con lo establecido en la norma, pasa al Congreso de la República. Ahora, para la formación de leyes, ya el Congreso sí tiene que darle prioridad. Estos proyectos de ley sí tienen prioridad, tiene un tiempo estimado de 120 días calendarios para que puedan dar a trámite correspondiente para ver si se aprueba o no se aprueba. Entonces, otra vez, nosotros los ciudadanos podemos incidir en la creación de leyes. Ahora, eso es en el nivel nacional, probablemente dirán, pero en nivel regional y local también podemos promover la creación de normas regionales, las ordenanzas, los decretos, ¿no? Y también se sustenta, por supuesto, en la ley 26.300. Y esto tiene también parecido al procedimiento que hemos visto en las otras formas de incidir en la norma, ¿no? Compramos el kit electoral, recolectamos las firmas, lo llevamos al Jurado Nacional de Elecciones y luego se remite a los consejos correspondientes. Aquí, digamos, tiene que haber más del 1% de electores del distrito, de la provincia o de la región para que digamos, para que las firmas, que también deben ser válidas, puedan al final llevar a que se promueva el proyecto en el consejo correspondiente, ¿no? Y así, de ser aprobado, entraría en regla. Entonces, otra vez, aquí desde el nivel regional o local, lo que falta sería participación y organización, porque los mecanismos hay, ¿no? Probablemente algunos dirán, pero Daniel, es un poco difícil juntar las firmas y demás. Claro, pero de repente cuando hay unidad, esto sí puede ser posible, ¿no? Otro mecanismo importante es el referéndum. Y cuando nosotros hablamos de referéndum, pues estamos hablando de este mecanismo donde se le consulta a la población su opinión sobre ciertos temas que son importantes para el desarrollo, para el progreso del país, ¿no? Hay también un porcentaje estimado, como estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Que nos lleva a tratar de activar este proceso electoral. El último referéndum que hemos tenido, por ejemplo, ha sido en el 2018, el que se dio en el gobierno del señor Martín Vizcarra. Uno anterior fue en el 2005, ¿no? Donde se trató de consultar a la población sobre la conformación de regiones.
¿no? Tratar de agrupar ciertos territorios, ¿no? En el 2018 se trató de 4 preguntas que tuvieron que ver con la creación de la Junta Nacional de Justicia, con el financiamiento de organizaciones políticas, con la prohibición de la reelección inmediata y también con la bicameralidad en el Congreso de la República. Nosotros, ¿qué dijimos mediante referéndum? Aquí están los resultados, ¿no? Del 2018. En cuanto a la creación del Consejo de la Junta Nacional de Justicia, le decimos que sí. En cuanto al financiamiento de organizaciones políticas, también se dijo que sí. En cuanto a la reelección inmediata, la prohibición de la reelección inmediata, también le dijimos que sí, se prohíbe la reelección inmediata, ¿no? Y en cuanto a el establecimiento de la bicameralidad, le dijimos que no. Y esto porque ustedes recordarán que en ese momento el presidente estaba promoviendo una reforma política y la última propuesta de reforma, que era la bicameralidad, había sido cambiado por el Congreso de la República. Por eso es que al último tiempo, digamos, lo que hace el presidente es promover que se diga que no en esta pregunta, ¿no? Y al final, digamos, la población optó por esta opción. Ahora, hay otro también tipo de participación que tiene que ver con la función ejecutiva. Es cuando el Estado, a través de sus 3 niveles de gobiernos, promueve justamente los procesos de diseño, implementación, evaluación de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, como decía, hoy en día el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico viene promoviendo la participación ciudadana, ¿no? De hecho, en la Guía de Políticas Nacionales, seguramente también les explicó el doctor Yuri Chesma, ¿no? Se promueve esto, se promueve para tener un buen diagnóstico, para tener una buena interpretación de la realidad y para asegurar, como decía, el éxito en la implementación. De hecho, sabemos que el Estado peruano siempre está tomando decisiones, ¿no? Y esas decisiones generalmente se encaminan en, digamos, 2 grandes dimensiones. Las políticas públicas, que responden al qué hago frente a un problema, y la gestión pública, que responde a cómo hago que esas decisiones se puedan implementar. Sabemos que en las políticas públicas se consulta, hay procesos de participación, ¿verdad? Y en la gestión pública también hay procesos de participación para evaluar si los resultados que se estimaron en la política son los que se ven en la realidad, para ver también si el diseño que se hizo está bien, entre otras formas de incluir en la participación, ¿no? Entonces, aquí también vemos que hay ciertos espacios que hoy en día, en el marco de las tecnologías de información y comunicación, también se están abriendo. Y es importante, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a acercarnos un poquito más al Estado, a ejercer nuestros deberes y derechos y, por supuesto, a contribuir en la toma de decisiones públicas, a construir una nueva realidad para nuestro territorio. La cuestión pasa por, ¿queremos participar? ¿Tenemos la intención de hacerlo? El mecanismo de participación debe ser vinculante, debe ser más fuerte. Y tercero, ¿tenemos las competencias y habilidades que nos permita incidir de manera significativa? Probablemente sean algunas de las preguntas que nos hagan reflexionar a la hora de pensar en participar o de no querer participar. En ese sentido, yo tengo una última pregunta para ustedes, ¿ok? La pregunta es, ¿ha tenido participación en el marco de la función legislativa de su gobierno regional o local? Es decir, en la producción de normas regionales, ordenanzas municipales. ¿Ha tenido usted alguna participación? Por favor, soltemos las preguntas, conteste con mucha sinceridad para poder ver si al final usted ha tenido la participación. A ver, en un momento se va a poder estar dando la pregunta, pero digamos, ahí está, ya apareció en pantalla, por favor, contestemos con mucha sinceridad. Esta pregunta es sumamente importante para ver si hemos utilizado pues estos mecanismos, ¿no? Si nos hemos organizado para poder producir la normativa que queremos. Veamos, a ver qué nos dice la pequeña pregunta.
A ver, sigamos participando. Bien, parece que ya estamos... muy bien, cerremos ahí la votación, finalicemos la votación, ¿ya? Y, ¿qué nos dice? El 77% no ha participado en la función legislativa del gobierno regional o local. El 23% sí lo ha hecho. Entonces, esto es nuevamente, un punto de reflexión para que nosotros nos examinemos y digamos, ¿realmente existen mecanismos de participación? ¿Ok? ¿Realmente quiero participar? ¿Realmente quiero cambiar mi realidad? ¿Quiero cambiar el desarrollo de mi comunidad? Entonces, si lo quiero hacer, debo participar en los diferentes espacios que hay, ¿no? Porque sí lo hay. Hemos visto, de manera tal vez breve, por los tiempos, que sí tenemos mecanismos de participación en los cuales tenemos que informarnos, tenemos que ver la manera de cómo aprovechamos esos espacios, también tenemos que capacitarnos para generar un nivel alto de participación en la toma de decisión. Finalmente, siempre promoviendo la investigación, les quiero dejar un texto muy actual de este año, se denomina Una aproximación a los mecanismos de participación ciudadana en el Perú, el cual ha sido elaborado por la Contraloría General de la República. También lo vamos a pasar, ustedes va a estar en el aula virtual, ¿ya? Y a partir de ahí ustedes van a poder leer justamente el abordaje que hace la Contraloría General de la República, donde considera que la participación ciudadana es importante, no solamente para el control, como muchos de nosotros pensamos, ¿no? Porque a veces pensamos que la Contraloría solamente controla temas de corrupción. No, también tiene que ver con el cumplimiento de objetivos. Y eso es algo por lo cual también debemos preocuparnos y también debemos de participar. Muy bien, eso ha sido todo por esta sesión. Muchísimas gracias.